En la pequeña ciudad de Maple Ridge, Alabama, 1968 fue un año de cambios profundos. Mientras el país luchaba con movimientos por los derechos civiles y una guerra distante, la familia Arknell en Cypress Land fue testigo de su propia lucha personal. Betty Arknell, una viuda de 42 años, mantuvo la modesta casa de 2 habitaciones que compartía con su marido, Earl, durante casi 2 décadas hasta que él murió en octubre de 1967 de una enfermedad cardíaca. Descrito por sus vecinos como devota e inquebrantable, Betty era una asidua de la primera iglesia bautista de Maple Ridge desde la infancia y rara vez faltaba a los servicios dominicales o a las reuniones de oración de los miércoles por la noche. Los Arknell tuvieron un solo hijo, Thomas, nacido cuando Betty tenía 26 años. Según todos los informes, Thomas era un joven reservado con pocos amigos y un rendimiento académico excepcional, particularmente en matemáticas y química. Sus profesores en la escuela secundaria Maple Ridge notaron su naturaleza tranquila y su renuencia a participar en las actividades sociales típicas de los adolescentes de la comunidad. Thomas rara vez asistía a los bailes escolares o eventos deportivos, prefiriendo pasar su tiempo en la modesta biblioteca de la escuela o en el laboratorio de química. Su expediente escolar indicaba un lugar constante en el cuadro de honor y una aptitud particular para las materias científicas, lo que le valió el respeto silencioso de sus maestros pero un estatus social limitado entre sus compañeros. Después de la muerte de Earl, Betty y Thomas establecieron una rutina de comer juntos, ir a la iglesia y pasar tardes tranquilas juntos. La familia Arknell quedó cada vez más aislada de la vida pública. Betty rechazó las invitaciones de los miembros de la iglesia para visitarla y expresar sus condolencias, diciendo que ella y Thomas necesitaban tiempo a solas para sanar. Los registros locales muestran que ella retiró una parte significativa del dinero del seguro de vida de Earl, aunque continuó trabajando a tiempo parcial en la farmacia Dawson's del centro, donde había trabajado durante más de 15 años como vendedora y asistente de inventario. Los diarios personales de Betty, descubiertos más tarde, revelan su creciente ansiedad durante este periodo. Rezo pidiendo guía todas las noches, escribió en febrero de 1968. Thomas se distancia cada día más. Temo que esté sufriendo de maneras que no puedo alcanzar. Sus notas documentan la creciente preocupación por el comportamiento retraído de su hijo, su falta de interés en las actividades sociales y su renuncia a discutir planes futuros a pesar de su inminente graduación de la escuela secundaria. Los diarios contenían numerosas referencias a pasajes de las escrituras relativos a la responsabilidad parental y la guía de los hijos. Los registros de la iglesia muestran que Betty aumentó su asistencia a las reuniones de oración, a veces asistiendo a varios servicios por semana. El pastor Michael Thornton recordó más tarde que Betty solicitó sesiones de asesoramiento privadas 3 veces esa primavera, aunque el contenido de esas conversaciones permaneció confidencial. Los colegas de Betty en la farmacia notaron su distracción y su llanto ocasional, atributos que inicialmente atribuyeron a su reciente viudez. Margaret Dawson, la esposa del dueño de la farmacia, informó más tarde que Betty a menudo solicitaba folletos religiosos sobre orientación familiar y desarrollo espiritual para los jóvenes. La vecina de los Arknell, Elaine Webman, informó más tarde que vio a Betty parada durante horas junto a la ventana de su cocina, mirando fijamente la ventana del dormitorio de Thomas en el segundo piso. Había algo inquietante en su vigilancia, dijo Wigman en entrevistas posteriores. No era solo una madre cuidando a su hijo, había miedo en sus ojos. Whitman también recordó con qué frecuencia Betty estudiaba la Biblia en casa y a veces la oía leer oraciones en voz alta hasta bien entrada la noche. Abril de 1968 trajo los primeros cambios significativos a la vida de los Arknell. Thomas se hizo amigo de Nathaniel Carver, estudiante transferido de Maple Ridge High School, quien se había mudado recientemente de Jacksonville, Florida. Los registros escolares muestran que el rendimiento académico de Nathaniel estaba a la par del de Thomas, particularmente en ciencias. Su profesor de química, Arthur Jennings, recordó más tarde que los dos jóvenes demostraron habilidades excepcionales para colaborar en tareas de laboratorio, a menudo completando experimentos con una precisión sin precedentes y desarrollando extensiones de procedimientos prescritos que demostraban una comprensión ampliada de los principios químicos. El pasado de Nathaniel resultó difícil de verificar en investigaciones posteriores. La familia Carver vivía en una casa alquilada en las afueras de la ciudad.
Se creía que el padre de Nathaniel trabajaba como vendedor ambulante, lo que explicaría sus frecuentes ausencias. La familia no asistía a la iglesia local, lo que inmediatamente los marcó como forasteros en la comunidad religiosa. Los registros de inscripción escolar muestran asistencia previa a 3 escuelas secundarias diferentes en Florida, lo que indica un patrón de mudanzas frecuentes que ha generado sospechas silenciosas entre los administradores de Maple Ridge. Los diarios de Betty documentan su alivio inicial por la nueva amistad de Thomas. Thomas estaba sonriendo en la cena de esta noche, escribió a finales de abril. Habló de Nathaniel y de su interés compartido por la química. No lo había visto conversar animadamente desde que murió Earl. Sin embargo, este periodo de optimismo duró poco. Betty notó con creciente preocupación la falta de asistencia de Nathaniel a la iglesia y escribió: Thomas necesita la compañía cristiana ahora más que nunca. Este niño proviene de un linaje desconocido y no tiene una fe visible que lo guíe. En mayo, las grabaciones de Betty cambian de tono drásticamente. Pasan horas en la habitación de Thomas con la puerta cerrada. Oigo sus voces, pero no entiendo lo que dicen. Cuando llamo, se quedan callados antes de que Thomas responda. Otra entrada de mediados de mayo dice: llevé bocadillos a la habitación de Thomas y entré sin llamar. Estaban sentados inusualmente cerca en el suelo, con papeles esparcidos entre ellos. Ambos dieron un respingo cuando abrí la puerta. La cara de Thomas se puso roja, aparentemente de ira o vergüenza. Sus entradas posteriores mencionan oraciones más frecuentes y el recurso a la Biblia en busca de orientación. Comenzaron a difundirse chismes locales sobre la creciente amistad. Marjorie Simmons, cajera de la tienda General Gastons, dijo que había escuchado comentarios sobre 2 chicos que a menudo pasaban tiempo juntos después de la escuela, con la cabeza gacha y conversando en privado. La gente no sabía qué hacer con ello, dijo Simmons más tarde. En Maple Ridge, las amistades estrechas entre varones no eran comunes después de la infancia. Se esperaba que los chicos de la edad de Thomas mostraran interés por las chicas, los deportes o futuros trabajos. Harriet Folsom, una ex maestra que vivía frente a la escuela secundaria Maple Ridge, hizo observaciones similares y dijo haber visto a niños sentados bajo un gran roble en el terreno de la escuela durante los descansos del almuerzo, a menudo compartiendo libros y pareciendo estar en una conversación profunda. La investigación reveló que el rendimiento académico de Thomas comenzó a declinar en mayo de 1968. Sus calificaciones, previamente excepcionales, bajaron notablemente en varias materias. Su profesora de inglés, Dorothy Fielding, notó su creciente distracción en clase y su tendencia a pasarle notas a Nathaniel cuando compartían el espacio del aula. Dijo que confiscó una de esas notas, que contenía lo que parecía ser un mensaje codificado utilizando fórmulas químicas y símbolos matemáticos. Cuando se le preguntó, Thomas afirmó que estaba relacionado con su tarea de química, una explicación que Fielding encontró poco convincente pero no suficiente para justificar una acción disciplinaria. Los colegas de Betty en la farmacia Dawson notaron que ella comenzó a sentirse cada vez más ansiosa durante este periodo. Empezó a pedir turnos extras, aparentemente para evitar pasar tiempo en casa. Los registros de la farmacia muestran que ella le pidió 2 veces al farmacéutico sedantes suaves, alegando dificultad para dormir. Sin embargo, su asistencia a la iglesia se mantuvo constante, aunque el pastor Thornton recordó más tarde que parecía cada vez más deprimida durante los servicios y a menudo pedía oraciones especiales por orientación familiar durante las sesiones de oración congregacional. Junio de 1968 marcó un aumento significativo de las tensiones dentro de la familia Arknell. Los diarios de Betty documentan sus crecientes sospechas sobre la naturaleza de la relación entre Thomas y Nathanael. Nathanael se quedó a dormir otra vez, escribió el 10 de junio. Insistí en que durmiera en la habitación de invitados, pero a las 2 de la madrugada encontré su cama vacía. La puerta de la habitación de Thomas estaba cerrada con llave. Llamé varias veces hasta que Thomas abrió, diciendo que Nathanael había bajado a buscar agua. Revisé abajo, pero no había rastro de él. Su siguiente entrada describe una hora de oración seguida de la lectura de pasajes de Levítico que había subrayado cuidadosamente en su Biblia personal. Las grabaciones posteriores de Betty muestran una mayor vigilancia de su hijo. Ella comenzó a revisar la habitación de Thomas mientras él estaba en la escuela, buscando evidencia de actividad inapropiada. El 18 de junio, descubrió un cuaderno que contenía lo que describió como poesía perturbadora escrita a mano por Thomas.
con frases como esconderse de las miradas atentas y encontrar la libertad juntos apareciendo repetidamente. Ella documentó la copia de varios pasajes antes de devolver el cuaderno a su escondite debajo del colchón de Thomas, con la esperanza de que él no notara su intrusión. Los registros de la comunidad muestran que durante este periodo, Betty se acercó al pastor Thornton con preocupaciones específicas sobre el comportamiento de su hijo. Aunque el pastor mantuvo estas conversaciones confidenciales, la secretaria de la iglesia, Devian Palmer, informó más tarde haber escuchado a Betty usar frases como afecto antinatural y bajo la influencia de otros durante una reunión particularmente emotiva. Palmer señaló que Betty parecía físicamente agotada durante estas visitas, con una notable pérdida de peso y una apariencia cada vez más descuidada. Señales de que la comunidad no la había asociado previamente con la viuda cuidadosamente presentada. La investigación encontró evidencia de que Betty comenzó a ejercer un control más estricto sobre los movimientos de Thomas a finales de junio. Los vecinos informaron haberla visto esperando afuera de la escuela después de que terminaran las clases, insistiendo en llevar a Thomas a su casa a pesar de la corta distancia a pie. Ella le recortó la asignación y le impuso un toque de queda estricto, requiriendo que regresara a casa inmediatamente después de la escuela a menos que tuviera permiso escrito para hacer ciertas cosas. Según Edward Bernard, compañero de clase de Thomas, durante este periodo Thomas parecía cada vez más retraído y ansioso. Miraba con frecuencia su reloj y salía corriendo de la escuela inmediatamente después de que terminaban las clases. El 25 de junio, el diario de Betty registra que descubrió un mapa dibujado a mano escondido en el libro de texto de química de Thomas. El mapa muestra carreteras que van hacia el norte con un destino designado, que parece ser Nashville, Tennessee. Me encontré con Thomas, quien afirmó que era para una tarea de geografía. Contacté con su profesor, quien confirmó que tal tarea no existe. Thomas se negó a cenar y se encerró en su habitación el resto de la noche. Su entrada termina con una larga oración pidiendo intervención divina para proteger a su hijo de tentaciones e influencias engañosas no especificadas. Los registros telefónicos de la casa de Arknell, obtenidos posteriormente por los investigadores, mostraron una mayor actividad durante este periodo, con llamadas a la casa de Carver casi a diario, a menudo mientras Betty estaba en el trabajo. Además, se realizaron 3 llamadas de larga distancia a Nashville desde la casa de Arknell en la última semana de junio. Un representante de la compañía telefónica lo señaló como inusuales porque la cuenta de Arknell rara vez había mostrado actividad de larga distancia en ciclos de facturación anteriores. La última entrada del diario de Betty de ese periodo dice: "Preso pidiendo guía todas las noches. No puedo perder a mi hijo por esta influencia. Lear le espera que proteja a Thomas incluso de sí mismo. Mañana hablaré directamente con los Carver sobre cómo limitar esta amistad". La escritura dice: "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él". Me temo que no he cumplido con este deber divino. El 2 de julio de 1968 marcó la culminación de las crecientes tensiones dentro de la familia Arknell. Según el testimonio posterior de Betty, ella había planeado visitar la casa de Carver ese día para discutir sus preocupaciones sobre la relación de los niños. Ella preparó el desayuno como de costumbre, llamando a Thomas a las 7:30 de la mañana. Cuando él no respondió, fue a su habitación y encontró la puerta abierta por primera vez en semanas. La habitación inmediatamente mostró signos de una salida calculada. Faltaba la mochila escolar de Thomas, así como sus libros de química y una pequeña maleta que normalmente guardaba en su armario. Su alcancía de ahorros, que Betty calculó que contenía unos $120, estaba vacía. La cómoda estaba parcialmente abierta y no había ropa informal visible. Un inventario cuidadoso posterior reveló que solo había tomado lo estrictamente necesario, dejando atrás trofeos escolares, recuerdos de la infancia y la Biblia que le habían regalado en su ceremonia de confirmación 3 años antes. Lo más impactante para los investigadores fue el dibujo encontrado en la pared sobre el escritorio de Thomas. Un dibujo a lápiz con notables detalles de 2 figuras masculinas, vistas desde atrás, corriendo por lo que parecía ser un campo abierto. A lo lejos, detrás de ellos, se encontraba una iglesia con una cruz prominente. El dibujo no estaba firmado ni fechado, aunque expertos en arte confirmaron posteriormente que coincidía con muestras de trabajos anteriores de Thomas procedentes de tareas escolares. La señora Fielding, su profesora de inglés, notó el significado simbólico del dibujo,
particularmente la manera en que las figuras estaban posicionadas con sus espaldas hacia la iglesia, alejándose de ella en lugar de acercarse a ella. Betty contactó inmediatamente a las autoridades, denunciando la desaparición de Thomas. El informe policial inicial presentado por el oficial James Carlton destacó su comportamiento emocionado pero controlado y su suposición inmediata de que Nathaniel Carver había influido en la desaparición de su hijo. Cuando los agentes visitaron la casa de Carver, encontraron una situación similar. Nathaniel se había ido, dejando a sus padres una breve nota que simplemente decía: «Me fui para encontrar mi propio camino. Por favor, no se preocupen y no me busquen». Los Carver, descritos por el oficial Carlton como sorprendentemente resignados, indicaron que esta no era la primera salida no autorizada de Nathaniel de su hogar. La investigación reveló que los chicos habían planeado cuidadosamente su partida. Los registros de la estación de autobuses confirmaron que 2 boletos para el autobús de las 6:15 de la mañana a Nashville se compraron en efectivo. El asistente de estación Noel Mercer recordó más tarde cómo 2 jóvenes parecidos a Thomas y Nathaniel abordaron el autobús con un equipaje mínimo. Parecían nerviosos pero decididos, dijo Mercer en su testimonio oficial. El más alto, probablemente el chico Arknell, miraba constantemente por encima del hombro hacia la entrada de la estación. Otro chico lo tranquilizó poniéndole la mano en el hombro. Una búsqueda en la habitación de Thomas arrojó más evidencia de planificación. Dentro de su libro de texto de química, los investigadores encontraron varias páginas de cálculos sobre gastos de manutención, oportunidades laborales y opciones de vivienda asequible en Nashville. Un cuaderno aparte contenía información sobre los requisitos legales de Tennessee para el empleo y la vivienda de menores, lo que sugería que Thomas estaba investigando los aspectos prácticos para establecer la independencia. Lo más inquietante para Betty fue el descubrimiento de varios folletos de colegios comunitarios en Tennessee, que indicaban que Thomas estaba considerando alternativas a la Universidad Bautista local donde ella esperaba que se inscribiera. Los registros telefónicos previamente marcados mostraron llamadas a 3 pensiones en el distrito universitario de Nashville, áreas conocidas por aceptar inquilinos jóvenes sin verificaciones de antecedentes exhaustivas. Además, los registros bancarios mostraron que Thomas retiró de su modesta cuenta de ahorros 2 días antes de partir aproximadamente $210, según los extractos bancarios, lo que representa años de regalos de cumpleaños y un trabajo de medio tiempo en una ferretería local durante las vacaciones de verano. Las entrevistas con compañeros de clase realizadas durante la investigación revelaron que Thomas y Nathaniel habían preguntado discretamente sobre oportunidades de empleo en Nashville, particularmente en entornos de laboratorio o puestos de apoyo universitario que pudieran utilizar sus habilidades científicas. Su profesor de química, Arthur Jennings, admitió a regañadientes que les había proporcionado una carta de recomendación, creyendo que habían solicitado prácticas de verano con la aprobación de sus padres. En retrospectiva, dijo Jennings, debería haber consultado con la señora Arknell. Thomas siempre fue tan responsable que nunca se me ocurrió que pudiera estar planeando algo no autorizado. Después de que Thomas se fue, Betty Hartnell convirtió su casa en lo que los vecinos describieron como un santuario de ausencia. Ella mantuvo la habitación de Thomas en el mismo estado en que él la había dejado, incluyendo el dibujo en la pared, que ella se negó a quitar a pesar de las sugerencias pastorales de que podría aliviar su dolor. Ella continuó trabajando en la farmacia Dawson, aunque sus compañeros de trabajo notaron su creciente distanciamiento de las conversaciones casuales y una tendencia a trabajar en áreas aisladas de la tienda siempre que fuera posible. La investigación oficial sobre la desaparición de Thomas y Nathaniel terminó después de 3 meses sin ninguna evidencia de crimen. Ambos fueron clasificados como fugitivos, una designación que conllevaba un estigma social significativo en 1968 en Maple Ridge. El expediente del caso señala que informes periódicos situaron a 2 jóvenes que coincidían con sus descripciones en varios establecimientos de Nashville, aunque los avistamientos nunca fueron confirmados oficialmente. Un oficial de policía fuera de servicio informó haber visto a personas que coincidían con sus descripciones trabajando en un laboratorio de química de la universidad como conserjes, pero cuando las autoridades locales se comunicaron con la policía de Nashville, los individuos ya habían renunciado. Betty rechazó numerosas oportunidades de viajar a Nashville para investigar los avistamientos. Cuando el pastor Thornton le preguntó por qué, ella supuestamente respondió: si Thomas hubiera querido que lo encontrara, no habría dejado ese dibujo.
El significado del dibujo siguió siendo tema de debate entre los miembros de la comunidad. Algunos lo vieron como un mensaje desafiante contra las restricciones religiosas, mientras que otros lo interpretaron como una despedida no confrontativa. La propia Betty nunca habló públicamente de su interpretación, aunque sus diarios personales indicaban que la consideraba tanto un mensaje como un rechazo a los valores que intentaba inculcar. Los registros de la iglesia muestran que la asistencia de Betty se volvió cada vez más irregular en los meses posteriores a la partida de Thomas. Ella renunció a los comités de la iglesia y rechazó invitaciones sociales. Sus vecinos informaron que en la casa de Harknell había luces encendidas a altas horas de la noche, a menudo en el dormitorio intacto de Thomas. Elaine Whitman informó que a veces oía a Betty hablando en la habitación vacía de Thomas, aunque no estaba claro si se trataba de una oración o de una conversación imaginaria. En diciembre de 1968, Betty concedió una rara entrevista a un periodista de un periódico local que investigaba el impacto de los adolescentes fugitivos en las pequeñas comunidades. Su declaración, publicada anónimamente pero confirmada por varias fuentes, ofreció la mejor visión de su punto de vista. No puedo perdonar lo que no entiendo, pero esperaré. Las madres siempre esperan. El artículo, publicado en el Maple Ridge Chronicle el 18 de diciembre de 1968, generó varias cartas al editor sobre la responsabilidad parental y la autonomía adolescente, aunque ninguna mencionó directamente el caso Harknell debido a la política editorial. Betty conservó la propiedad de la casa Harknell hasta su muerte en 1991, sin volver a casarse ni mudarse. Según su testamento, la propiedad debía mantenerse en su estado actual durante 5 años, con instrucciones específicas de que la habitación de Thomas debía permanecer intacta. Después de ese tiempo, si Thomas no regresa o no se pone en contacto, la propiedad se venderá y las ganancias se donarán a la primera iglesia bautista de Maple Ridge. Su testamento incluía una carta sellada dirigida a Thomas para que fuera entregada si alguna vez regresaba, cuyo contenido sigue siendo desconocido ya que el albacea, siguiendo instrucciones explícitas de Betty, la destruyó sin abrir cuando expiró el periodo de espera. Nunca ha habido ningún contacto documentado con Thomas Harknell. La casa Harknell se vendió en 1996 y las ganancias establecieron un fondo de becas de la iglesia que continúa hasta el día de hoy. El dibujo de Thomas Wall ha sido preservado por la Sociedad Histórica, aunque permanece en un depósito privado en lugar de estar expuesto al público, etiquetado simplemente como salida, artista desconocido, 1968. La curadora de la sociedad, la doctora Marion Graves, dijo que la preservación del dibujo representó un paso inusual para artefactos asociados con incidentes de esta naturaleza, lo que sugiere que la comunidad reconoció su importancia más allá de las circunstancias inmediatas. A finales de la década de 1970, surgieron varios informes no confirmados que sugerían que Thomas y Nathaniel estaban siguiendo carreras exitosas en investigación química en un laboratorio privado en California, aunque estos informes carecían de evidencia documental o fotográfica. Una publicación química de 1986 atribuye a los investigadores TH y NC innovaciones en los protocolos de seguridad del laboratorio, lo que provocó una breve especulación en Maple Ridge que nunca fue corroborada. Los historiadores locales señalan que el caso Harknell, aunque carece de los elementos dramáticos típicos de las investigaciones criminales, sigue siendo significativo como documento de las restricciones sociales y las tensiones religiosas que caracterizaron a muchas pequeñas comunidades del sur durante ese periodo. La partida silenciosa de 2 jóvenes ha desafiado la autoimagen de Maple Ridge como una comunidad solidaria y ha planteado preguntas incómodas sobre la aceptación y la identidad que muchos residentes habían decidido dejar sin abordar. El testimonio final de Patty Harknell sigue siendo el de su paciente espera, una vigilia maternal que solo terminó con su muerte, dando testimonio tanto de la ausencia como de la esperanza duradera. En su lugar de entierro en el cementerio de Maple Ridge hay una lápida sencilla con su nombre, fechas y la inscripción La fe perdura, con un lugar sin marcar al lado, una invitación final y silenciosa para que su hijo regrese.